La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Tengan buenas noches todos. Bueno, gracias a Dios estamos hoy en la administración número 20 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis sin misterio, amén. La idea es que este libro pueda ser revelado. Yo tengo esa meta con cada uno de los hermanos, es que este libro pueda ser revelado y entendido. Amén, y se torne alimento para cada uno de nosotros. Nosotros nos tornamos bienaventurados cuando leemos el libro de Apocalipsis. Esa es la promesa, es el único libro que tiene esa promesa. Bienaventurado el que lee estas palabras de esta profecía. Entonces, el libro, estamos hablando al respecto del capítulo 4 y 5, que es esa ceremonia que hay allí en los cielos, donde están los 4 seres vivientes, los millones y millones de ángeles, los 24 ancianos, antorchas de fuego, hay un trono, hay un mar de vidrio, hay un arco iris y hay uno que está sentado allí en el trono. Y allí en el capítulo 5, entonces Jesús entra en escena y él toma el libro de la mano del Padre, y este libro va a ser que va a ser abierto. Entonces, estos sellos que van a ser abiertos ahora, ellos son decretos divinos, ¿sí? Entonces, el libro de Apocalipsis, él tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura allí cuando se abre el libro? Nosotros tenemos 7 sellos, pero el séptimo sello, él contiene 7 trompetas. Y la séptima trompeta es el final de todas las cosas. La séptima trompeta, ella contiene las 7 tazas. Entonces, cuando se abre el séptimo sello, es allí donde va a comenzar las trompetas. Es el comienzo de la gran tribulación, y la gran tribulación, ella va a durar 1260 días. Son 3 años y medio allí que van a ser terribles, una época como la que nadie ha visto. Entonces, este libro que va a ser abierto aquí, pues es el libro de la redención, es el libro de la posesión, y es el libro de la historia y del gobierno de Dios. Y también ese libro que va a ser abierto, pues es el propio libro de Apocalipsis, comenzando a partir del capítulo 6, pues va a ser la lectura de todo aquello de ese libro que está sellado con 7 sellos, que está en la mano derecha de Dios. Entonces, ese propio libro, pues es el libro de Apocalipsis, partiendo, claro está, desde el capítulo 6. Entonces, nosotros tenemos aquí, vamos a llegar al capítulo 6, hemos avanzado bastante, ¿no? Ya estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Leamos aquí entonces, hoy nosotros vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 8, amén. Si tú tienes tu Biblia ahí, leámoslo. Ahí hay un título que dice los sellos, dice: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se les dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces nosotros tenemos aquí, mis amados hermanos, primero pues tengamos una palabra de oración, amén. Señor Jesús, te pedimos que nos des sabiduría, Señor. Danos sabiduría para poder entender el libro de Apocalipsis, Señor, para poder entender estos sellos. Trae revelación a nuestras vidas, Señor, para que podamos comprender y podamos crecer, Señor, en la palabra de Dios, y podamos madurar en el Espíritu,
a través de tu bendita palabra. Amén. Entonces aquí nosotros vemos que una corrida. Son 4 caballos con 4 caballeros que están corriendo, ¿no? El primer caballo es blanco, eh, voy a hablar primero del segundo, del tercero y del cuarto. Y voy a dejar para el final hablar al respecto del primero. El segundo caballo pues es el rojo, que simboliza la guerra. El tercer caballo es el negro, que simboliza el hambre. Y el cuarto caballo es el amarillo. Realmente la traducción sería amarillo con verde, ¿sí? Una mejor traducción sería amarillo con verde. Y ese es el caballo de la muerte. Entonces vamos a comenzar viéndolos aquí uno por uno. Como les decía, entonces vamos a ver primero el segundo, después el tercero, después el cuarto, y vamos a dejar el primer sello, el primer caballero, para el final. ¿Por qué? Porque estos tres, el segundo, el tercero y el cuarto sello, pues ellos están claros qué es lo que es. Pero el primero es un poquito más complicado porque realmente existen dos líneas de interpretación. Entonces vamos a ver esas 2 líneas de interpretación y pues tú vas a decidir cuál es la que tú escoges, cuál es la que se adapta más a tu fe, cuál es la que tú más crees. Amén. Bueno, entonces versículos 3 y 4 dice: Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: Ven. Salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Entonces, este segundo sello es el caballero de la guerra. Estos 4 caballeros realmente, mis amados hermanos, ellos están rodando en la tierra desde la ascensión de Cristo, desde que Jesús subió allá a los cielos y comenzó a abrir esos sellos. Pues estos caballeros ya llevan 2000 años recorriendo la tierra, ¿no? Entonces, este sello nos habla al respecto de la guerra. Y si nosotros nos damos cuenta de una cosa, pues durante estos últimos 2000 años no ha habido ni un solo momento de paz en toda la tierra. No ha habido un solo momento de paz en toda la tierra. Siempre ha habido ¿qué? Guerra. Desde que Jesús subió a los cielos, siempre ha habido guerra en uno o en otro lugar. Nosotros vemos hoy, por ejemplo, tantas guerras, ¿no? En medio de nuestro propio país, pues todavía existen algunas guerrillas. Tenemos la guerra en Siria, tenemos la guerra allí en el norte de la India, por la región de Cachemira, que es disputada entre Pakistán, India y China. Se disputan esa región. Hay guerras internas allí en China, separatistas. Entonces siempre ha habido guerra, no ha habido ni un solo momento de paz en estos últimos 2000 años. Y este caballero es rojo, ¿por qué? Porque una de las cosas que acontece cuando hay guerra es que sangre, ¿no? Ese color rojo pues representa la sangre. La sangre ya tiene 2 significados. La sangre cuando está en la vena, dentro del cuerpo, pues simboliza vida. Pero cuando la sangre sale del cuerpo, pues ella simboliza muerte. Entonces por eso cuando el milagro que hizo Moisés allí en el río Nilo, de transformar las aguas sin sangre, ¿no? Pues trajo una gran muerte, murieron todos los animales y durante 7 días Egipto tuvo sed. Entonces, sangre fuera de las venas simboliza ¿qué? Muerte. Ahora el siguiente caballero, entonces el versículo 5 y 6, leámoslo, dice: Este es el tercer caballero, el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: Ven. Y miré un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, este segundo, el caballero negro, ¿sí? El caballero negro, él representa la inflación, ¿sí? El hambre. Entonces, por eso él tenía en la mano una balanza, ¿sí? Y nos habla del trigo, ¿sí? Dice: yo oí en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 2 libras de cebada por un denario. El trigo y la cebada son alimentos básicos para cualquier persona. Entonces aquí nos habla respecto de que de la
inflación. Entonces nosotros también nos hemos dado cuenta que realmente, pues, nosotros vivimos en un tiempo privilegiado, pero al mismo tiempo vivimos en un tiempo por causa de la globalización donde acontece una crisis en un lugar, pues termina afectando a muchos lugares al mismo tiempo. Pero aquí nos habla también de esa balanza, de esa inflación. Pero les decía que vivimos en un tiempo privilegiado. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros tenemos el privilegio de ir a un supermercado y encontrar todas las cosas que nosotros queramos, aún productos que son difíciles de encontrar, productos importados, productos que vienen de otros países. Eso ni los reyes por allá en la Edad Media tenían acceso a la diversidad de tipos de mercancía que nosotros tenemos hoy en día. Pero entonces por un lado somos privilegiados, pero por otro lado también, por causa de ese mundo globalizado, pues también somos susceptibles a crisis. Entonces vivimos en un tiempo de mucha abundancia, pero también en un tiempo de mucha crisis. Entonces aquí nosotros vemos que el precio que le colocan aquí, que se describe aquí del trigo y de la cebada, son precios con inflación. Entonces la inflación es una de las cuestiones que también acontece en muchos lugares, ¿no? Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita en Venezuela, donde la inflación pasa de 4 cifras y cada año es peor y peor y comprar las cosas es muy difícil, necesitas un montón de billetes para poder comprar una cosa. ¿Por qué? Porque hay inflación, pero aquí también menciona otros dos. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino, sí, allí en ese contexto, son cosas que son nobles. O sea, son cosas que solamente los ricos tenían acceso en aquella época. Entonces, esas cosas que son caras, pues ellas realmente el precio nunca cambia, porque siempre quien las compra es quien tiene bastante dinero y todo eso. Pero la inflación ella afecta que los productos de la canasta familiar. Entonces la inflación es otra de las cosas que trae muchísimos problemas, ¿sí? Entonces este caballero de la inflación también es del hambre, ¿no? La ONU, ellos dicen que más de 1 billón de personas van a dormir con hambre todos los días. Y en este tiempo, pues nosotros también hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas con mercados, con ofrendas, con todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual muchas personas están pasando por necesidades. Así, realmente la mayoría de las personas, si se quedaran desempleadas, son grandes candidatos a pasar hambre. Sí, vivimos en un mundo que si la persona se queda desempleada, si pierde su empleo durante un tiempo, pues su economía se va para el piso, las cuentas se acumulan, las reservas que tenía son gastadas. Entonces, este caballero continúa caminando, continúa recorriendo también la tierra. Es el caballero del hambre, el caballero de la inflación. Y veamos el cuarto, sí, en el versículo 7 y 8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Interesante que son los seres vivientes los que anuncian estos caballeros. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, este último caballero, sí, que es el caballero de color amarillo. Interesante aquí que dice que se le dio potestad de matar la cuarta parte con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nosotros sabemos que hoy en día nadie muere por causa de las fieras de la tierra, ¿sí? Eso es solo si la persona vive muy cerca de una floresta, alguna cosa así, pero las fieras de la tierra ellos no tienen la capacidad de matar tanta gente. Ahora, esta palabra en el griego realmente es la palabra terion, y la palabra terion significa pequeñas fieras o pequeños animales. Entonces, esto lo que realmente está queriendo referirse es que a los virus, y es una de las cosas que nosotros estamos experimentando hoy en día, es eso, que lo que está matando a la gente son esas pequeñas fieras, o sea, esos pequeños virus, esas bacterias, esos son los que realmente matan, porque leones, hipopótamos, elefantes, realmente eso no mata a mucha gente, pero lo que se está refiriendo aquí
es a esas pequeñas fieras. Cuando fue traducido, ¿sí? Cuando Reina y Valera tradujeron esta versión de la Biblia, pues a ellos se les hizo extraño pequeñas fieras, ¿sí? Porque en ese tiempo, pues el entendimiento al respecto de la ciencia y todo eso era más corto. Y entonces lo tradujeron como fieras de la tierra, pero realmente aquí está diciendo es que pequeñas fieras se refiere a los virus. Y eso ni siquiera tengo que explicártelo ahorita con todo lo que estamos viviendo del COVID-19 y todo eso, pues está siendo una mortandad realmente donde, si no me equivoco, ya más o menos 400.000 personas en el mundo han fallecido, sumando las personas que han muerto en todos los países. Y aquí se les dio un límite, no quiere decir que una plaga, si hay personas que dicen, no, una plaga va a venir y va a acabar con toda la humanidad, no, eso es falso porque se le ha dado un límite y ese límite es la cuarta parte. Entonces, por ejemplo, tú sabes las epidemias más grandes o las pequeñas fieras, vamos a decirlo de cierta manera, más importantes de la historia, la más importante, la más famosa fue la peste negra que mató casi 50 millones de personas allí en la Edad Media en Europa. Y en aquella época, pues la población no llegaba ni siquiera a 1 billón de personas. Entonces mató muchísima gente, mató parece que la tercera o la cuarta parte de toda Europa. Y la más reciente que nosotros tenemos que mató 20 millones de personas fue la gripe española, que la gripe española fue producida cuando al final de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, perdón, en 1918 pues se produjo esta gripe española y mató más de 20 millones de personas. ¿Sí? Bueno, realmente esto es lo que yo estoy diciendo, tal vez a nadie le gusta, pero tenemos que reconocer que estas son cosas que pasan. ¿Sí? Que estos caballeros están recorriendo la tierra. Es que realmente estos caballeros, realmente ellos son espíritus. Si tú lees el libro de Zacarías, allí menciona a estos caballeros y se refiere a espíritus. Entonces ellos no son literales, sino que ellos serían realmente que espíritus, son cosas. Son espíritus que están recorriendo la tierra. Entonces nosotros tenemos la guerra. Cuando hay guerra, pues se produce ¿qué? Hambre. Y cuando hay hambre, pues se produce ¿qué? Muerte, pestilencia. Entonces parece que el uno es consecuencia de qué? Del otro. Pero ahora para finalizar, pues vamos a ver el primer sello, que yo les dije que íbamos a ver primero el segundo, el tercero y el cuarto. Pero ahora veamos el primer sello. Entonces, en el versículo 1 y 2 dice, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Y miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Entonces, existen 2 líneas de interpretación. ¿Sí? La primera es ¿cuál? La primera es que este caballero que estaba recorriendo la tierra sería que el evangelio. Algunos dicen que es Jesús porque viene en un caballo blanco, pero entonces realmente aquí estos sellos son espíritus, son cosas, ¿sí? No son personas. Otros dicen no, es el anticristo, pero vuelvo y repito, son cosas, entonces no son personas. Estos 4 sellos, estos 4 caballeros que están recorriendo la tierra, pues no son personas, sino que son espíritus o cosas. Entonces no sería armónico decir que fuera o Jesús o que fuera el anticristo. Ahora, Jesús viene en un caballo blanco, sí, es verdad, pero él viene en un caballo blanco con una espada. Pero bueno, eso lo vamos a hablar ahora un poco más. Entonces, esa primera interpretación sería que este caballero, sí, este caballo con este caballero blanco, pues es la predicación del evangelio, ¿sí? Entonces, todos los otros 3 pueden ser resistidos, los otros 3 sellos, interesante, pero el evangelio, aquí se dice que sale venciendo para vencer. Entonces, donde ha sido predicado realmente el evangelio con fe, pues el evangelio siempre ha prevalecido, ¿no? Nosotros vemos la historia del Imperio Romano, ellos terminaron doblegándose ante los creyentes no usaban espada, no usaban armas, pero el Imperio Romano se doblegó delante de los creyentes. Tenemos la Unión Soviética que persiguió tanto a la iglesia, sí, pero al final de cuentas la iglesia continúa existiendo y la Unión Soviética no existe más. Tenemos China, donde en todos los países
por lo general no se están reuniendo, sino que los cultos están siendo online. Pero en China ni siquiera hay permiso de reunirse online. Y además de todo eso, están siendo destruidas todos los locales de reunión, templos, iglesias, todos están siendo destruidos en este momento. Se intensificó la persecución, pero con todo eso, la iglesia en China, según las estadísticas, se dice que la iglesia en China es la mayor iglesia del mundo y que es el país con más creyentes en el mundo. Se dice que hay más de 100 millones de creyentes y ellos se reúnen donde se reúnen en las casas, se reúnen escondidas, se reúnen en túneles, en cuevas. Entonces la iglesia en China continúa ¿qué? Creciendo. Entonces por eso se diría que el evangelio que aquí viene que venciendo para vencer, porque donde el evangelio viene, pues él siempre vence. Otra de las características es que este caballero, él carga, dice el versículo 2, y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Él carga un arco, pero un arco sin flecha. Entonces esta flecha, que es el evangelio, pues habría sido lanzado allí en la cruz del Calvario. Otra de las cosas que simbolizaría un arco sin flecha, porque un arco sin flecha él no tiene propósito. Pero el arco sin flecha, él representa ¿qué? Representa paz. Si tú levantas un arco sin flecha, pues estás representando ¿qué? Paz. Entonces por eso nosotros predicamos que el evangelio de la paz. Y también se dice que le fue dada una corona. Nosotros sabemos allí en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice que el evangelio es el evangelio de la gloria. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas interesantes de este raciocinio sería que donde pasan los otros tres caballeros, pues se abren puertas para el primer caballero, porque donde pasa la guerra, ¿sabes una cosa? Las personas abren sus corazones para Cristo. Donde pasa el hambre, cuando la persona está en vulnerable, pues también abre su corazón para Cristo. Y donde pasa el caballero amarillo, que es la peste, la enfermedad, por lo general una persona cuando está en medio de una enfermedad, pues ella también se quebranta en cierta manera y está más abierta a recibir la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Yo he ido muchas veces a hospitales, a predicar, a orar por personas. Y a veces tú vas a visitar uno para orar por uno, pero terminas orando por varios porque te llama el uno, te llama el otro, usted es pastor, venga, ore por este, ay, ore por el otro, y tú terminas predicando. Interesante que en el hospital las barreras para predicar, compartir el evangelio y orar prácticamente que no hay ninguna barrera. Entonces por eso digo que estos tres caballeros, ¿no? El de la guerra, el del hambre y el de la muerte, en cierta manera, pues donde ellos llegan, abren puertas para que el caballero blanco pueda entrar, que es el evangelio. Pero entonces hay otra interpretación, ¿sí? Yo realmente, bueno, las dos interpretaciones son válidas, ¿sabes? Ya voy a explicar la segunda, pero en este tiempo pues estoy un poco más inclinado a respecto de la segunda interpretación, porque también tiene una lógica bíblica, ¿sí? Entonces, ¿qué sería este caballero blanco también? La Biblia no nos dice específicamente, ¿sí? Por eso es que estoy dando dos interpretaciones. Y las dos interpretaciones tienen lógica bíblica. Pero esta segunda interpretación dice que el caballero blanco sería el espíritu de engaño. Yo les decía que en Zacarías capítulo 6 se dice de los cuatro caballeros, son mencionados estos caballeros, y dice que son vientos, la palabra viento, la palabra espíritu. Entonces, este caballero blanco podría ser las enseñanzas, las falsas enseñanzas, las falsas filosofías, el humanismo, porque cuántas falsas enseñanzas y cuánto espíritu de engaño, ¿no? Cuántas personas o religiones mejor, que aparentan ser cristianas, ¿no? Vienen con aquella apariencia blanca, pero realmente lo que hay por detrás es que una cosa maligna, sus enseñanzas son malignas. Entonces, el hecho de que voy a volver a interpretar todo, pero ahora interpretándolo desde este otro punto de vista. Entonces, ¿qué sería el arco sin flecha? Si dijéramos que el primer sello, que es el caballero blanco,
son las falsas enseñanzas, pues el arco sin flecha representaría esas doctrinas, esas falsas doctrinas que realmente es puro conocimiento, pero no tienen poder de cambiar a nadie, ¿sí? Y ahora la lógica cambiaría, ¿sí? Decíamos que si el caballero blanco lo interpretáramos como el evangelio, pues los otros tres, cuando llegan los otros tres, pues se abren las puertas para el caballero blanco. Pero aquí la lógica sería diferente. Sería que este caballero blanco cuando llega, pues él le abre puerta a las otras tres. ¿Por qué? Porque todas las cosas comienzan, mis amados hermanos, todas las cosas comienzan como. Ellas comienzan con una enseñanza. Cuando hay una falsa doctrina, con una idea, una falsa doctrina, pues entonces, ¿qué pasa? Cuando llega una falsa doctrina, pues eso va a traer ¿qué? Guerra. Después trae hambre y después trae muerte. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, falsas enseñanzas como el comunismo, el nazismo, el fascismo, fueron falsas enseñanzas, falsas doctrinas que fueron colocadas. ¿Y qué fue lo que ellas produjeron? Guerra, después produjeron hambre y después terminaron produciendo ¿qué? Muerte. Entonces, donde pasa este caballero blanco, pues le abre puerta a los otros tres caballeros, ¿cierto? Ahora, hay una lógica bíblica en interpretar que este primer sello, el caballero blanco, pues sería las falsas enseñanzas, porque el propio Jesús en Mateo capítulo 24, vamos a verlo, Mateo 24, desde el versículo 4 hasta el versículo 9, dice así lo siguiente, versículo 4. Él va a mencionar realmente y en manera ordenada, él va a mencionar estos cuatro caballeros. Dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces ese sería el primer sello. Las falsas enseñanzas, ¿sí? El espíritu de engaño. Y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Entonces ahí nos está hablando de qué? Del segundo caballero, que sería el caballero de la guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y habrá qué? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores. Entonces ahí menciona que el tercer caballero, las hambres, y menciona el cuarto caballero que es la peste, la muerte, las pequeñas fieras, los virus, las bacterias, ¿cierto? Y una cosa interesante es que en el libro de Apocalipsis, que eso nosotros la vamos a ver el domingo, el quinto sello es el clamor de los mártires, aquellos que murieron por el nombre de Jesús. Y Jesús estaría mencionando aquí el quinto sello. Aquí en el versículo 9 dice, entonces os te entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mí. No, hombre, entonces tú te das cuenta que hay realmente una lógica bíblica también en interpretar este primer sello, el caballero blanco, como las falsas enseñanzas, ¿sí? Entonces, y aquí dice en Apocalipsis que él sale venciendo para vencer. ¿Cómo explicaríamos eso? Porque realmente esas falsas enseñanzas en cierta manera van a vencer. De cierto modo, pues el anticristo va a llegar a hacerse adorar como Dios, va a llegar a formar un imperio y todo. Lógicamente que la victoria final es del Señor Jesucristo al final de la gran tribulación en su segunda venida. Pero de cierta manera, estas falsas enseñanzas, pues de cierta manera ellas también van a vencer, ¿no? Entonces, nosotros vemos una cosa así, estos cuatro caballeros, ellos tienen una aplicación macro aquí en el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, como yo les decía, ¿no? Es la falsa enseñanza viene, si una filosofía, nazismo, fascismo, comunismo, es algo macro. Y ahí viene y produce que guerra, hambre y muerte. Pero también estos cuatro caballeros pueden ser aplicados a las cosas micro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el matrimonio, llega el diablo y el diablo coloca que una idea de engaño, el uno contra el otro. Y cuando el diablo coloca al esposo contra la esposa contra el esposo, pues ¿qué es lo siguiente que viene? El siguiente caballero es la guerra. Entonces ahí los dos comienzan a pelear. Después el siguiente caballero es el negro, el hambre, la pobreza. Nosotros sabemos que cuando hay un divorcio,
La tendencia siempre en un divorcio es que las dos personas se van a empobrecer. Y el cuarto caballero, que es el amarillo, el de la muerte, el de la enfermedad, pues ¿qué es lo que pasa? Cuando dos personas se divorcian, pues ellas se llenan de ¿qué? De resentimiento, de odio, de rabia, de amargura, y todo eso torna ya la persona ya estaría enferma del corazón, del alma, pero todo eso también torna a la persona propensa a, a padecer cualquier tipo de enfermedad. Entonces, estos serían los cuatro primeros sellos, amén. Que nosotros podamos saber aplicarlos en nuestra vida y que seamos cuidadosos, ¿no? Realmente estaba pensando y meditando aquí que esos cuatro caballeros pues se puede aplicar a cualquier área de nuestras vidas, ¿no? Al trabajo, al estudio, en todo lugar donde se relacionen hombres, donde haya un grupo, siempre va a haber esa oportunidad de que alguien venga y traiga una falsa idea, y esa falsa idea pues va a traer guerra, va a traer pobreza, va a traer enfermedad. Entonces, estos cuatro caballeros no se aplicarían al aspecto solamente macro, que es algo que va a acontecer de hecho, que está aconteciendo porque estos cuatro espíritus están recorriendo la tierra desde que Jesús subió a los cielos y abrió estos sellos, pues estos cuatro espíritus están recorriendo la tierra, ¿no? El caballero blanco, que sería el evangelio o las falsas enseñanzas, el caballero rojo, que sería la guerra, el caballero negro, que sería el hambre, y el caballero amarillo con verde, que sería la muerte. Entonces, realmente ellos no son una señal de la venida de Jesús, pero sabemos que si está aconteciendo es porque Jesús dijo que eso iría a acontecer. Entonces sabemos que si esto está siendo real, ¿sí? En nuestra historia, pues realmente también es real lo que Jesús dijo de que Él está viniendo y necesitamos que velar y orar. Amén, mis amados hermanos. Entonces, tengamos una palabra de oración aquí. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento, Señor. Ábrenos las escrituras para que nosotros podamos comprender y podamos aplicar todo lo que está escrito, Señor, en tu palabra, Señor. Danos gracia, danos sabiduría, Señor. Guárdanos en este tiempo, Padre, en este tiempo de pestilencias, en este tiempo en el que este caballero amarillo está recorriendo la tierra de una manera fuerte, Señor. Protégenos a nosotros, a nuestras familias, a los hermanos de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Nosotros somos guardados de este caballero amarillo de la muerte, Señor. También, Señor, guárdanos a todos de este caballero negro, de la pobreza, del hambre, Señor. Guárdanos del caballero rojo, Señor, de la guerra. Ahora que las familias están pasando tanto tiempo juntos, encerrados muchos en casa, Señor. Guárdanos, Señor, de toda guerra en el nombre de Jesús, Señor. Y también guárdanos de toda falsa doctrina y falsa enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, más que nosotros seamos proclamadores del Evangelio de las buenas nuevas. Aleluya, gloria a Dios.